Bueno, muy buenos días. Reciban un saludo muy especial de parte de la Iglesia Cristiana de la Voluntad de Dios. En esta oportunidad vamos a hablar del siglo de oro del profetismo y nos vamos a remitir al Antiguo Testamento y a los profetas del siglo octavo. Para ello vamos a hacer una comparación entre los profetas contemporáneos, los de nuestra época, versus el profesionalismo, el compromiso teológico de los profetas del siglo octavo, desde un punto de vista o desde una perspectiva social, política, ecológica y económica. Es importante que tengamos claro el significado de profeta desde el concepto histórico. En el Antiguo Testamento, el profeta era conocido como Roé, vidente, Naví, José, Nabá. Estos términos tienen varias definiciones importantes como examinar, tener visiones, ser visionario, investigar, reconocer, buscar, descubrir, presenciar, asistir, vaticinar, oráculo, brotar a borbotones, bullir, hervir interiormente. Y también significan ver la actuación de Dios en el mundo. Al igual también tienen un significado que es alguien al cual se ve o enseñar algo a alguien. Hay un término que especialmente me gusta muchísimo y es el de Ish Elohim, que significa varón de Dios. Este es mencionado en varios textos de la Biblia. El profeta es una persona que investiga muchísimo, tiene agudeza para analizar lo que ocurre en su entorno y puede pronunciarse con autoridad. El profeta tiene revelaciones de distintas formas. Puede ser por éxtasis, por visión o revelación del Señor. También tiene conocimiento del presente, del pasado y del futuro. El término vidente fue desapareciendo por retribución económica que éste recibía. También fue desapareciendo por las escuelas de profetas y los nuevos roles que asumían, tomando el concepto y el nombre de varón de Dios. Los profetas del siglo octavo pertenecían a diversas clases sociales con gran influencia sobre el pueblo. Estos han sido llamados por el Señor, la cual es una de las características más importantes de los profetas. Todo esto ocurre con el fin de dar un mensaje o una enseñanza al pueblo. Su profesión no era muy querida, ya que eran perseguidos por decir la verdad o decirles al pueblo o monarcas cosas que ellos no querían escuchar. Las injusticias y la desobediencia a Dios que hacía el rey o el pueblo les hacía hervir y agitarse interiormente. Ahora bien, tengo una pregunta para que hagamos. Teniendo en cuenta la actual situación del país, preguntémonos, ¿qué nos hace hervir interiormente? Puede ser la corrupción, la injusticia social, el poco valor a la vida, el libertinaje, tal vez la tala indiscriminada de árboles, la contaminación ambiental. Y en este tiempo, no sé, ¿tú has escuchado a algún profeta contemporáneo pronunciarse ante estos hechos desagradables? Tristemente, podemos decir que se ha perdido totalmente el rol de varón de Dios en la actualidad. Y esto es algo muy importante que como iglesia debemos reflexionar. El profeta es un vocero del Señor y es llamado por Dios, el cual renuncia a muchas cosas, incluso a su familia y a su propia vida, por cumplir la misión del Señor. Eran poco o cero populares. Ellos eran escarnecidos por enseñar las verdades del Dios vivo que busca un pueblo santo. ¿Qué no es un profeta? La definición de profeta no la podemos buscar dentro de un diccionario convencional, ya que este da un significado que habla en términos como de adivinación o de brujería. Debemos siempre buscar la definición de profeta en un diccionario bíblico. La misión del profeta es procurar llevar al pueblo al recuerdo o a la enseñanza de la ley del Señor. La misma que instruye de cómo vivir y de cómo socializar con otras personas y el medio ambiente, siempre buscando una manera equilibrada y justa. ¿Qué no es un profeta? Un adivino, ni un mago, ni mucho menos un astrólogo.
Ellos tienen sueños y visiones, pero no con la finalidad de predecir el futuro como adivino. ¿Qué si es un profeta? Bueno, un profeta es una persona arraigada al pasado de diferentes maneras. Su rol es demasiado antiguo y no nace en Israel. Sus orígenes se conocen desde Mesopotamia y Egipto. El profetismo como movimiento poderoso se da en Israel con el inicio de la monarquía. El Señor lo pone como contrapeso al poder político y económico que va a tener el rey. El profeta lee el pasado con base en el presente y lee el presente con base en el pasado, de acuerdo a la palabra del Señor. El presente y el futuro es guiado, es pronosticado por el profeta con la palabra siempre de Dios, ya que él es un hermeneuta. ¿Qué significa hermeneuta? Es una persona que interpreta perfectamente la palabra y se mueve en los entornos o en los aspectos políticos, económicos, sociales y religiosos de acuerdo al texto bíblico. Es una persona consciente del llamado hecho por Dios. El profeta tiene una gran sensibilidad humana. El profeta tiene una estrecha comunión con el Señor. El profeta anuncia, denuncia y renuncia al pecado y a la injusticia. Lo que marca el éxito o el fracaso del anuncio del profeta es la renuncia que lo faculta para dar su anuncio y dar su denuncia. Esto, si nosotros lo aplicáramos a nuestra época, debería generar cambio social, ya que debemos ser una iglesia contestataria y no podemos continuar callando. Es importante entender que los intereses nuestros deberán estar siempre alineados a los intereses del reino, en los aspectos sociales, éticos, morales, políticos, económicos, culturales y ecológicos. Continuando con el relato histórico, Israel, conocido como el Reino Unido entre los años 1050 al 931 a.C., sufre un cisma y da origen al Reino del Norte y al Reino del Sur hacia el año 931. En el siglo VIII se presenta una agitación política, económica y religiosa, lo cual genera una gran prosperidad y desigualdad entre todas las clases sociales. Eso fue condenado por los profetas, ya que la burguesía de la época se apoderaba de la riqueza. El reino dividido se da entre los años 931 al 721 a.C. y cuenta con dos grandes reyes, digámoslo, por su obrar a nivel político y económico, mas no estos reyes se caracterizaron por hacerlo recto delante del Señor. El reino del norte, Jeroboam II, destacado como constructor y militar, y los profetas de este reino fueron Amós y Oseas. El reino del sur, el rey Usías, y los profetas de la época fueron Miqueas e Isaías. El reino del norte fue llevado cautivo por los asirios por no escuchar el mensaje de arrepentimiento. Los mensajes o enseñanzas histosóficas no fueron recibidos por el reino del sur. Y la palabra histosófica, para que nos quede claro, significa las lecciones que nos dan como pautas para orar y actuar en determinadas situaciones de la vida. Es decir, para no repetir los errores de los demás. En los primeros 50 años no hay mayor surgimiento entre los reinos. Se ve el asedio por parte de otros imperios debido a las riquezas como minas de cobre, a la espesura del Jordán, que quería decir la gran abundancia de madera y de agua, y a la salida oportuna y rápida hacia el mar Mediterráneo. En el contexto social, hay salubridad para los sectores más favorecidos de la burguesía. El Estado se encarga de oprimir a los pobres y a la clase media con impuestos. Los agricultores estaban endeudados. Los comerciantes falsificaban medidas de pesos y los jueces eran extremadamente corruptos. El pecado de Israel es contra su propia gente. El interés de los profetas era a nivel teológico.
lo cual le generaba impopularidad entre los gobernantes y los grandes comerciantes. El mensaje de los profetas del siglo octavo cala de una manera impresionante en la realidad latinoamericana. En el siglo octavo, la clase media desaparece por los impuestos severos puestos por la monarquía, algo similar como lo que nosotros alcanzamos a vivir en el año 2021, cuando el gobierno de Colombia quería hacer lo mismo al incrementar los impuestos solamente para la clase media, con el fin de desaparecerla y favorecer a la clase alta. Esto también se evidencia en la mayoría de los países latinoamericanos. Hay injusticia social, corrupción, tanto política y económica, desaparición de líderes, destrucción de selvas y bosques, entre otros. De este periodo voy a hablar del profeta Amós. El significado de su nombre es uno que sostiene o uno que es sostenido. Amós tiene que lidiar con la carga de Israel, ya que ellos pensaban que por tener prosperidad económica hacían las cosas rectas cuando el común denominador de ellos era la injusticia y la desobediencia a Dios. Amós pide ayuda al Señor para poder llevar estas cargas tan pesadas. Su ministerio dura más de 15 años. Está establecido entre los años 765 a 740 a.C. Y Amós es un profeta que va y vuelve entre los reinos del norte y el sur, llevando el mensaje de arrepentimiento e igualdad social para todos. Amós era un campesino adinerado con conocimiento político internacional del momento. Fue llamado por el Señor y no era egresado de las escuelas de profetas, ya que estas escuelas lo único que buscaban era agradar a la monarquía, mas no al Señor. Amós es el modelo de confrontación entre los profetas y el sacerdote, porque el sacerdote de esa época fue un aliado de la monarquía que favorecía en todos aspectos al rey de la época. Fue poco querido porque el profeta Amós hablaba duramente contra los sacerdotes mercenarios del rey. El libro de Amós es de género profético y su lenguaje es de esquema numérico. Dios en el libro de Amós es mostrado por medio de antropomorfismo, tanto físicos, espirituales y emocionales. Su enseñanza está basada en el campo, utilizando la jerga propia de la época con el fin de recordarle al pueblo lo que se les venía diciendo. Amós estaba impregnado de la sabiduría popular, lo que era propia de las tribus de Israel, mas no del conocimiento elitista que generaba escozor en la burguesía de la época. Amós habla a las naciones y en especialmente a algunas ciudades tanto de Siria como de Filisteas. Damasco es la ciudad más antigua del mundo. Su ubicación geográfica le da una gran posición de privilegio comercial. Amós envía juicio de condenación sobre Siria por su relación de conflicto contra el reino de Israel. Y a Siria lleva a cautiverio a Siria en el año 723. Luego Amós se traslada de extremo a extremo de Israel, llegando a Gaza, ubicada en la costa de Palestina. Esta ciudad era muy importante por ser una ruta comercial al mar Mediterráneo. Dominaba las técnicas para elaborar armas de metal y tomaron a los israelitas y los vendieron como esclavos a los edomitas. Asdod, otra ciudad filistea, es consagrada al dios Dagón. Luego fue tomada por los asirios por Sargón II y fue casi destruida por los egipcios comandados por el faraón Psamético I. Ascalón era un centro de cultos paganos egipcios y babilónicos. La otra ciudad es Ecrón. El arca del pacto fue capturada en alguna ocasión por los filisteos y llevada a esa ciudad. Estas ciudades palestinas recibieron el juicio de condenación. Tiro era caracterizado por tener los grandes navegantes y puerto marítimo.
entrega cautivo a Israel a Edom, violando el pacto de hermanos. Edom, ruta de caravanas comerciales, tenía minas de cobre y de hierro, y se le juzga a Edom por el rencor que este pueblo tenía contra Israel, y fue conquistada por Asiria en el año 732. Amón, capital de Raba, la condenación es por abrir el vientre a las mujeres embarazadas. Moab no mostraba respeto por los muertos, y todas esas naciones recibieron castigo por sus propias leyes y reglas. Sus excesos en las guerras no son condenados por la ley por la cual se rige a Israel, porque Dios siempre estuvo atento a estos pueblos y sus excesos generaron este tipo de castigos. Cuando llegamos a Judá, Judá recibe juicio por menospreciar la ley del Señor y no guardar sus ordenanzas. Y los hicieron errar en mentiras, en pos de las cuales siempre anduvieron sus padres. Israel es condenado por vender por dinero al justo y al pobre, pisoteando a los desvalidos y a los más humildes. Todo eso nos enseña que Dios está trabajando con los otros pueblos y está enterado del comportamiento y el obrar de todas las naciones. Dios da a las personas la salvación independientemente de la religión cristiana. Ellas serán juzgadas por sus propias leyes, su comportamiento o la ley escrita en sus corazones. Dios se ha revelado a toda la humanidad de diferentes formas y en su tiempo el Señor pedirá cuentas tal como ocurrió con estas naciones. Hay que tener en cuenta, iglesia, que Dios no hace acepción de personas. El Señor se revela a toda persona, a grupo étnico, con tal de que no tenga justificación delante de él. Dios no es un dogma. Dios busca la restauración de la humanidad en todos los aspectos, tanto en lo político, social, económico y ecológico. El concepto de salvación es tan amplio que llevaría mucho tiempo entender. Espero, iglesia, que esto sea de gran enseñanza para cada uno de nosotros y sigamos los pasos de los profetas antiguos, preocupados por el bienestar de los más desvalidos. Dios los bendiga y feliz tarde.